a grabar. Bien, buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a iniciar el curso de Derecho Penal General. Este es el grupo segundo año CB diurno. Hoy es miércoles 18 de mayo de 2021. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué asignación teníamos para esta semana? A ver, Jordán, platícame, hijo. ¿Qué asignación tenemos para esta semana, papá? El módulo número 2, profesora. A mí me va a dar un paro cardíaco cuando me dicen módulo 2. Ya me mataste y no fueron los meteoros. A ver, Elisa. Profesora, la última clase que nosotros tuvimos, empezamos a ver lo del módulo número 3 y luego vimos los problemas del viernes. Así que... Exacto. ¿Qué teníamos para esta semana? A ver, Rosalinda, infórmele ahí a Jonathan. Muy bien, Elisa, muy bien. El día viernes por medio del WhatsApp nos mandaron 4 problemas que teníamos que tener desarrollados. Usted se acuerda, muy bien, usted se acuerda que en la primera semana de clase le hablé de los problemas. Sí, profesora. Incluso le hablé de el código de estudio que mi diagramador, que también anda pensando en los meteoros, sube el código que no era el que habíamos corregido. Imagínense, eso yo lo mandé por todas partes. Casi le arranco la cabeza y los ojos. Entonces, eso debe estarlo subiendo en esta semana o la otra. Pero ¿a qué voy? Que vamos por la mitad del semestre, muchachos. Correcto. Y les dije, vamos a empezar a desarrollar a partir del lunes 17 y el viernes le dije las 2 horas que yo tenía una asignación de la universidad. En las 2 horas usted lo va a utilizar para adelantar ese trabajo y que me lo enviara al grupo de WhatsApp. Bien. Vamos a tratar, porque tengo miedo que si empezamos el análisis ahorita, en mi casa está lloviendo fuerte, venga un bajón de este tío y nos quedemos a la mitad del análisis. Voy a desarrollar lo correspondiente que está viendo la pantalla. Nosotros quedamos en este tema, clasificación del delito. Y vamos a empezar aquí, ¿se acuerdan? En todo lo correcto, profesor. Aquí vamos a empezar en la clasificación del delito. Ya habíamos hablado de todo el tema 1. Me parece que aquí yo había hablado de la estructura del tipo penal. Revise porque me parece que con ustedes yo hoy teníamos... Usted iba adelantada con nosotros, adelantada. Sí, 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 exacto. Esto de la estructura del tipo penal ya nosotros lo dimos. A ver, Elisa, que te veo que no. Sí, es que si reviso en el canal de YouTube, esto ya lo vimos. Todo esto acá lo vimos. A ver, Rosalinda, busque, Elisa, sus apuntes. Profesora, lo último que nosotros vimos fue, recuerdo que usted nos puso un video de la situación de Colombia y nosotros vimos nuestra opinión. Entonces nosotros no empezamos nada del módulo 3. Vamos a empezar consideraciones básicas del delito. No sé mis compañeros, pero eso es lo que yo tengo anotado.
Yo estuve viendo el canal de YouTube hace unos minutos atrás y vimos fue la cuestión del video. El video, hicimos el análisis y íbamos Nosotros a empezar ese empezamos proceso. entonces al revés porque estábamos adelantados. Por eso empezamos al revés de los otros, que con los otros empecé primero bien. Vamos entonces con el delito y el iter criminis. Usted vio el documental de Colombia y ahí analizamos todas las conductas que se llevaban a cabo en este momento de crisis civil, de crisis interna en Colombia. Y vimos tanto las conductas realizadas por los ciudadanos como las conductas realizadas por los servidores públicos, ¿se acuerdan? Y entonces nosotros llegamos a un consenso de que siempre y cuando se violara y se transgrediera un derecho, íbamos a estar ante la presencia de una figura delictiva, que no por nosotros de una conducta ilícita que podía ser convertida en un delito. No por el hecho de nosotros estar defendiendo un derecho, nosotros podíamos realizar acciones que afectaran los intereses de los demás. Y ahí hablamos de los saqueos, ahí hablamos del vandalismo, allí hicimos referencia en cuanto al video de los policías que habían prendido, que habían quemado. Hablamos del estudiante que le habían disparado. Creo que el estudiante falleció. Pero yo le decía que analizaran la conducta de ese estudiante. Él estaba bailando y esa forma como lo mataron parecía un acto de sicariato. Y que él era un joven, decían, bueno, un joven, claro, 37 años, es un hombre joven. Pero a los 37 años, usted tiene una vida armada. Su conducta no es de estar metido en las marchas bailando, porque ya usted va con otra forma de apreciar y de analizar la vida. Y hablamos que nuestros actos van demarcando la personalidad y la intención con la cual nosotros actuamos. Eso que nosotros vimos en el video nos marca la pauta para estructurar el concepto. Definitivamente que el delito es una acción ilícita. ¿Por qué es una acción ilícita? Porque daña un bien. Entonces, desde el momento, le voy a pedir que silencien los micrófonos, por favor. Desde el momento en que daña, lesiona un bien y ocasiona un daño, es una conducta que no está permitida por la norma. La norma penal no le permite a usted afectar los bienes jurídicos de nadie. Es lo que nosotros debemos entender. Esto se explica en tres enfoques del concepto de delito: el clásico, el neoclásico y el finalista. En el enfoque clásico, aquí lo que se habla es que se identifica la comisión de una figura delictiva y que se va a indicar que hay un delito porque vamos a buscar los elementos objetivos que conforman el delito y vamos a determinar el nivel de responsabilidad penal de el supuesto responsable del hecho punible. Es decir, para hablar nosotros de delito, involucramos el concepto de responsabilidad que está inmerso en la culpabilidad y debe estar presente la tipicidad
y la antijuridicidad de la conducta. Es decir, que la conducta esté enmarcada en un tipo penal y que esa conducta haya transgredido un bien jurídico y que además se pueda evidenciar el nivel de responsabilidad de la persona que realizó la acción. Ese es el concepto clásico del delito. El concepto neoclásico del delito es aquel en que me dice que además de tomar en cuenta esos elementos normativos que le acabo yo de mencionar, la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, yo tengo que tomar en cuenta que hubo un resultado. Es decir, en el enfoque clásico, ellos están observando la conducta realizada. Y de la conducta, si esa conducta sin ver el resultado final, ya se enmarcan sus actos idóneos en lo ilícito, si se ha vulnerado un bien jurídico, si se puede determinar la culpabilidad del individuo. En el enfoque no clásico me habla que yo no solamente me debo de fijar en la acción, sino en el resultado. Pareciera que en el enfoque clásico ya para hablar de el delito basta con que se hayan realizado actos, se haya tentado la figura delictiva. En el enfoque neoclásico me dice, yo tengo que ver el resultado final de esa acción para poder advertir si estoy ante la presencia o no de una figura delictiva. El clásico me dice, basta con que yo analice la acción sin necesidad de ver el resultado, lo que hubo como consecuencia. Y la finalista me dice, yo tengo que tomar en cuenta todo para que podamos hablar de delito. Para que podamos hablar del delito, tengo que hablar de los actos idóneos, tengo que hablar del resultado de ese acto y tengo que ver el nivel de intención con la cual actuó el agente desde el inicio hasta el final. Que en ese recorrido el agente o sujeto activo no realizó nada para disminuir el daño y con ello el nivel de intención con el cual actuó. Le pegué, le di 2 trompones y le arranqué un ojo, pero le dije, ay, perdóname, eso no lo quise hacer, y llamo a la ambulancia y vamos para el hospital. Ese acto está indicando mi arrepentimiento, cambia mi intención. Eso habla favorable a mí y es probable que cambie el resultado final. Según el Código Penal panameño, hay 2 definiciones de delito presentes tanto en el artículo 13 del Código Penal como en el 24. Mire, hemos visto los conceptos de la doctrina y ahora vemos el concepto del código. El artículo 13 dice que es delito una acción típica, antijurídica y culpable. Fíjense que esa es una definición que encaja con el concepto clásico del delito. Yo tengo que ver que la acción enmarque porque habla de acción típica, encaje en un tipo penal, vulnere un bien jurídico y se pueda determinar el nivel de responsabilidad que hay en el posible agente. El artículo 24 me dice, son delitos las conductas que estén tipificadas como tal en este código o en otras leyes que contemplen tipos penales. Por ejemplo, el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma tiene tipos penales. Habla de los delitos de agresión, de lesa humanidad, de genocidio y los crímenes de guerra. Mire, si yo fuera usted y yo no sé si al final del semestre alguna mente brillante se le ocurra regresarnos a la infraestructura física de la universidad o que allá hay que hacer el examen. Acuérdense que estamos en Panamá y todo puede suceder. Ojalá que no, porque
La masa no tapa bollo, como decía mi abuela. Mire que este módulo, la profesora le ha puesto preguntas. Y la profesora ha insistido que son 4 semanas para este módulo. Y ella está invirtiendo 5 semanas. Quiere decir que este módulo es importante. La profesora me tiene aquí preguntas en ese módulo distinto al otro módulo. Es probable que la profesora pregunte todo sobre este módulo. Usted está estudiando para abogado. El abogado tiene que analizar las cosas. ¿Cuáles son, qué preguntas hay aquí? ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito según el Código Penal panameño? Según el Código Penal panameño tenemos 4 elementos constitutivos del delito. La acción. Primero tiene que haber una conducta. Si no hay una conducta, no puedo ver ni tipicidad, ni culpabilidad, ni nada. Bien. Entonces, segundo, la tipicidad. Esa conducta tiene que estar enmarcada en alguna parte. ¿En qué parte? En el Código Penal. En nuestro Código Penal, en el libro segundo. ¿Por qué en el libro segundo y no en el primero? Porque en el libro segundo es que hablan de los delitos. Un tercer elemento, la antijuricidad, que es el injusto jurídico. Se materializa a través del daño, de la violación, de la transgresión que la conducta, a través de la conducta se hace con respecto a un derecho. Y la culpabilidad, que es el nivel de responsabilidad, la capacidad de respuesta que tiene el victimario con respecto a su víctima. Es decir, si yo lo hice, yo soy responsable de mis actos. Mire acá. Definición según la doctora Julia Sánchez. Yo no involucro 3 ni 4 elementos constitutivos del delito. Yo hablo de 6 elementos constitutivos del delito. Y el concepto que yo establezco es el siguiente. ¿El delito qué es? Es un acto criminoso o hecho punible que se realiza a través de la realización de un conjunto. Alguien tiene, Stacy, tienes el micrófono, por favor. Fíjese, acto criminoso o hecho punible que se materializa a través de la realización de un conjunto de actos idóneos concatenados entre sí. Vamos a pararnos aquí. Fíjese, yo estoy hablando que es un comportamiento humano. Porque estoy diciendo que es un hecho punible, que se realiza a través de un conjunto de actos idóneos. ¿Por qué un conjunto de actos idóneos? Porque no solamente se va a sancionar el resultado, puede ser que la conducta tenía actos que lo iban a llevar al delito de contra la personalidad jurídica del Estado. Lo podían llevar al homicidio, pero no concluyó. Por eso es que yo le hablo de un conjunto de actos idóneos concatenados entre sí. Entonces, no pasamos al delito consumado, nos quedamos en el delito tentado. El delito tentado es la forma imperfecta de realizar el delito. Una alumna me preguntaba, profesora, ¿cuál es el fundamento legal? Porque yo no lo encuentro en el código. Hay 2 temas que no aparecen, que solamente el experto en derecho penal los puede ubicar. Concurso de delito que se identifica en el código como unidad y pluralidad del hecho punible. Y la tentativa, que se habla como formas imperfectas de la realización del delito. Está del 48 al 49 del Código Penal. Y el concurso de delitos que se relacionan por ese mismo hecho están en los artículos que van del 83 al 87 del Código Penal. Entonces dice
¿Qué es el conjunto de actos idóneos concatenados entre sí, cuya finalidad es transgredir el bien o interés jurídico protegido en el ordenamiento jurídico? Es decir, esos actos idóneos tienen un fin, por eso son idóneos. Llevar a cabo una conducta que está prohibida por el Estado. ¿Por qué? Porque esa conducta de llevarse a cabo vulnera, viola, transgrede, daña un bien jurídico tutelado, un derecho humano tutelado. Ojo, porque si no está reconocido por la ley, la persona afectada no lo puede reclamar. Si la casa no es suya y se la quitaron porque usted no era el propietario, ¿qué usted vaya a reclamar? Si el terreno no era suyo, usted era un vecino, pero ese terreno no era suyo y se metieron ahí unos paracaidistas, unos invasores. ¿Usted puede ir a reclamar eso? No puede reclamar eso. No, pero es que a mí, yo como nadie venía aquí, yo tenía un espacito donde yo sembraba ahí yuca, ñame, yotoy. Lástima, Margarito, nadie siembra en terreno ajeno, eso no se debe hacer. Usted no puede ir a reclamar nada. Eso es lo que implica, cuya finalidad es transgredir un bien o interés jurídico protegido en el ordenamiento jurídico. Fíjese, y continúo. Además, esa persona que comete esos actos idóneos debe estar en pleno uso y control de sus facultades mentales. Es de una condición de la imputabilidad. Es decir, que pueda entender la magnitud del acto que está realizando, las consecuencias jurídicas que él se derivan y por consiguiente esté en condiciones de responder ante dicha reacción penal. ¿Te fijas? ¿Cuáles son los elementos del delito según esa definición de la doctora Julia Sáenz? Se los dije, son 6. Acción o conducta, tipicidad, culpabilidad, punibilidad, imputabilidad y antijuricidad, que nosotros vamos a analizar por separado. ¿En qué consiste el iter criminis o camino del delito? Hoy me lo he pasado dictando clase y tengo la garganta reseca. Bien. El iter criminis o camino del delito implica, ¿qué implica? Implica que en derecho penal no se sancionan los actos inmateriales, sino se sancionan los actos materiales. Sin embargo, a través de los actos inmateriales, llegamos a los actos materiales. Es decir, el mundo del pensamiento. Los actos inmateriales pertenecen al mundo del pensamiento. Lo que usted piensa, nadie se lo puede sancionar ni lo puede meter preso por eso. Pero lo que usted hace, lo que se exterioriza, lo que nace al mundo material, lo que se puede evidenciar, sí puede ser penado. Entonces, el iter criminis o camino del delito me habla de ese proceso antes de llegar a la etapa final, que es el delito. El delito pasa por una realización, una cadena de actos. Por eso yo le decía, acto criminoso o hecho punible que se materializa por un conjunto de actos concatenados entre sí. Es una cadena de actos inmateriales y materiales. ¿Cuáles se sancionan? Ya la parte final, la que es percibida a través de los sentidos y es la que se conoce como delito.
¿Cuáles son los pasos del iter criminis? O camino del delito. Esos pasos yo los divido o se dividen en dos partes. Mira que le he puesto aquí una escalera porque va así en ascenso. La primera parte, que es la fase interna, la de los actos inmateriales. Aquí yo le pongo que hace referencia a los aspectos volitivos, intelectuales del individuo, lo que está en su psique, en su pensamiento, los actos inmateriales. Y esto constan de 3 niveles, esa fase interna. La idea criminosa, ideación o idea criminosa. De allí se pasa al segundo nivel, que es la deliberación. Y luego se pasa al tercer nivel, que es la resolución. En la ideación surge la idea en usted. Tengo 3 años aquí parada, sin poder devengar salario. Voy a saltar la caja fuerte de la casa matriz, la bóveda a la casa matriz de un banco. Ideación, surgió en mí la idea. Deliberación, analizo los pros y los contras. Pero esto es un paquete fuerte. ¿Qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Yo creo que hay más ventaja que desventaja. Paso a la resolución. Ya lo analicé, paso a la resolución. Voy a hacerlo. Luego voy a la segunda parte del camino del delito de iter criminis, otra escalera. También tiene 3 niveles. Ya aquí exteriorizo todo. Ya esta parte es de pena. Esta parte es punible porque si no se lleva a cabo aquí hay actos idóneos. Manifestación, lo digo. Busco a la gente que me pueda ayudar. Distribuyo las funciones. Preparación, bien. Aquí tráiganme todos los elementos que pedí. Está el carro, bien. Las armas, bien. Los pasamontañas, fantástico. La ropa, las botas. Los boletos de avión. ¿Por dónde vamos a salir? Rápido. El carro que nos lleve directo al aeropuerto. Lo que nos podamos ir cambiando en el carro. ¿Quién va a conseguir las identificaciones? ¿Se fija? Está la preparación. Y la ejecución es cuando se realiza el asalto. Clasificación del delito. Aquí en la clasificación del delito hay un sinnúmero de clasificaciones. Por ejemplo, según la estructura del tipo penal. Y aquí voy a dejar de compartir pantalla porque tenemos pocos minutos. Según la estructura del tipo penal, hay 4 tipos de delito. El delito simple, el delito complejo, el tipo penal abierto y el tipo penal cerrado. ¿Qué sucede o a qué se refiere el tipo penal simple? El tipo penal simple se refiere a que hay un solo verbo tipo y un solo bien jurídico tutelado. Por ejemplo, en el delito de homicidio, quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión y viene la punibilidad. En ese tipo penal hay un solo verbo tipo. ¿Cuál? Causar la muerte a otro, que hace referencia a matar a una persona en una sola acción. Un solo bien jurídico tutelado, la vida. El delito complejo, el tipo penal. Acuérdense que el tipo penal también se le llama supuesto.
también se le conoce como precepto o típico en alguna legislación. En el complejo es porque está conformado, se dice complejo porque está conformado por dos o más verbos tipos y por dos o más bienes jurídicos tutelados. En algunos casos, estando dos verbos tipos, se protege un solo bien jurídico tutelado, pero en principio son dos bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, en el delito de violencia doméstica, que es el más común, el que hostigue, dice el código, hostigue o acose, agreda, quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente. Son dos verbos tipos. Se protege aquí la familia, la vida, la integridad personal, aunque no esté en el título primero, el orden jurídico familiar, pues se está protegiendo la familia y su estructura como tal. Cuando hay afectaciones de este tipo, viene el divorcio, viene la afectación a los niños. Ese es el delito complejo, tipo penal complejo. El tipo penal abierto es aquel que el juez, al momento de individualizar la pena, requiere de la información presente en otra norma jurídica para tener una idea más clara de la conducta ilícita. No tenemos que confundirlo con las leyes penales en blanco o leyes penales incompletas, porque no lo son, porque tienen tipo penal y punibilidad, son normas incriminantes. Pero el juez requiere, para su mejor comprensión, de la asistencia del contenido o la información de otra norma penal. Y yo les pongo el ejemplo del artículo 202 que habla del maltrato del niño, niña o adolescente. Dice, quien maltrate a una persona menor de edad y continúa, será sancionado con prisión, qué sé yo. El verbo tipo aquí es maltrate, maltratar. Pero el término maltratar, el concepto es amplio. Es muy amplio el concepto de maltratar. ¿Cómo debe entenderlo el juez? Entonces, el artículo 203 para los efectos penales define, emite el concepto de maltrato y habla del trato negligente, de emplearlo o permitir que se empleen trabajos prohibidos, de utilizar o inducirlos a que le utilicen en la mendicidad, de causar, permitir o hacer que se le cause daño físico, y por ahí se va. Ese artículo 202 es un tipo penal abierto. El tipo penal cerrado es el que no se requiere de una información contigua anexa para comprender la conducta ilícita. Y vuelvo al homicidio, quien cause la muerte de otro. Usted no necesita que otra norma le explique qué es matar. Es privar de la vida y punto. Privar de la vida y punto. ¿Estamos claros? Puedo hacer una preguntita. Ajá. El tipo, el complejo y el cerrado tienen similitudes en cuanto a su... porque usted dice en el cerrado, en el complejo solo hay un verbo tipo. En el cerrado... No. En el complejo hay dos o más verbotipos. En el simple es que hay un solo verbotipo. En el simple hay un solo verbotipo y en el complejo hay dos o más verbotipos. Pero mire, esta pregunta está interesante. Hay una cosa, Prestán. El hecho de que hayan dos verbotipos no quiere decir que el juez va a requerir de una información extra para saber en qué consiste la figura delictiva. El mismo tipo penal me describe una u otra. Ahora, también puede darse el caso, ¿no? También puede darse el caso que se requiera, pero en principio no es así. Yo quiero preguntarle a Manuel de Gracia. Manuel, ¿usted está por ahí?
Profe, Ajá, una pregunta, profesor. dígame. Profesora, los elementos constitutivos del delito, yo veo que empieza con la acción, pasa por la tipicidad, antijuricidad y termina en la culpabilidad. Es como un orden perfecto, ¿verdad? Pero Ajá. entonces acá, profesora, en los elementos del delito, según la definición de usted, usted le agrega algunos más. ¿Cómo sería el orden ahí, profesora? Sabemos Bueno, que está yo pienso, según mi punto de vista, no hay un orden preciso. No. No. Solamente que siempre vamos a partir de la acción. Siempre va a haber la acción. Uh-huh. Y yo puedo decir, antes de ver quién realizó la acción, puede ser que yo tengo que ver si la acción encaja en algún tipo penal. Y después irme a ver si la persona que realizó la acción cumple con los requisitos para poder responder penalmente. Pero también puedo decir, después de la acción, yo tengo que analizar a el sujeto. ¿Ve? Uh-huh. Oiga, Manuel, yo creo que voy a tenerle que poner ausencia a Manuel. Yo solamente estoy viendo aquí su silla de gamer. ¿Quién es Manuel de Gracia? Vamos a ponerle ausencia, porque es que yo no lo he visto en toda la distancia allí. Yo veo el escritorio vacío. Vamos a ver. Aquí, hacer la anotación. Vamos a ponerle ausencia. Fíjense, faltan pocos minutos para acabar la clase. Yo le voy a decir esto. ¿Qué es lo que yo he estado observando? Usted me dice, profesora, ¿por qué usted nos regaña si nosotros somos adultos? Las personas nos debemos comportar como adultos jóvenes. Eso es importante. No puede ser que esté una persona tratando de formarles y usted pierda el tiempo. Usted sabe, yo le decía a los alumnos de otro curso, usted sabe la cantidad de personas que quisieran estar en el lugar donde usted está. Y usted está quejándose que se hace calor, que si la puerta está coja de un lado, que si tengo el celular y no la laptop, puras tonteras. Hay personas que quisieran que alguien les financiara alguna beca, tienen el talento, las competencias y no encuentran ninguna puerta que se les abra. Ustedes se duermen, no prestan atención, no estudian porque siempre tienen una excusa. Ahí está. Eso no puede ser, joven. El problema no es el rendimiento que usted dé en penal. El problema es que el futuro del país está en ustedes. Aquí hay personas que yo estoy segura que a lo mejor no ejerzan derecho y quieren esto como un complemento. O personas ya con una historia de vida hecha que esto constituye otra situación. Pero la mayoría de ustedes, y eso aquí solo veo dos. La mayoría de ustedes, esta es la primera carrera. Esta es la primera opción. No digamos la primera carrera, la primera opción. Entonces, usted requiere una buena formación académica. Puede resucitar Carrara para darles a ustedes las clases, mis queridos estudiantes. Y si usted no pone de su parte, no podemos hacer nada. Estas cosas desmotivan. Y a veces yo entiendo a los profesores. Yo le decía al otro grupo, voy a empezar a dar la clase por el WhatsApp y voy a mandar 50 audios de WhatsApp a los estudiantes. Y tan se acabó
y no tengo absolutamente ningún estrés porque usted esto no lo valora ni lo toma en cuenta. El valorar no es decirle a la persona que bien, sí, me gusta, ay, usted lo máximo, no. El valorar es que a la hora que vamos a trabajar, la gente esté al día, al pendiente. Entonces, esto parece que es como un favor, que mire, espírese, que entre temprano. No podemos así, muchachos, y el derecho implica disciplina. ¿Por qué tenemos países en primera potencia? Por la disciplina y ellos nos ponen a trabajar a nosotros porque somos unos indisciplinados. Por la disciplina. Bien, jóvenes. Faltan 2 minutos para que se acabe la clase. Si no hay preguntas, vamos a suspender en la clase de 2 horas. Termino el módulo y voy a llamar al azar para los problemas. Ya usted le dirá a su compañero que le puse ausencia. E infórmele que él inicia con el interrogatorio. Dios los bendiga ricamente. Los quiero mucho. Nos vemos, primero Dios, en nuestra próxima clase, que es el día Día viernes, profesor. viernes. Gracias, profesora. Bien, Hasta Gracias, luego. profe. Bien. Cuídese mucho. Suerte. Luego.